Mi hijo de 8 años, Mateo, estaba siendo acosado en su nueva escuela por las cicatrices de quemaduras en sus brazos. Cuando la escuela no logró detener el hostigamiento, decidí confrontar al padre del acosador yo mismo. Esperaba ira, negación, quizás hasta una pelea. Lo que no esperaba era que este desconocido mirara las cicatrices de mi hijo y susurrara: «Conozco esas cicatrices». No tenía idea de quién era el hombre que tenía enfrente. Antes de empezar, me encantaría saber, ¿alguna vez has descubierto una conexión inesperada con alguien que cambió por completo tu perspectiva? Comparte tu experiencia en los comentarios abajo y por favor suscríbete para más historias sobre el poder de las conexiones humanas y las segundas oportunidades. Ahora, déjame llevarte de vuelta al día en que las cicatrices de mi hijo revelaron una verdad que cambiaría nuestras vidas para siempre. Había sido padre soltero durante 5 años, desde el incendio en el apartamento que se llevó a mi esposa Ana y dejó a mi hijo de 3 años, Mateo, con cicatrices de quemaduras cubriendo el 30% de su cuerpo. Las heridas físicas habían sanado lo mejor posible, pero las emocionales para ambos seguían abiertas. Mateo tenía 8 años ahora, un niño brillante y sensible, que amaba los dinosaurios y armar con bloques de construcción. También era increíblemente resiliente, habiéndose adaptado a la vida con sus cicatrices mejor de lo que jamás imaginé. Pero esa resiliencia estaba siendo puesta a prueba en su nueva escuela de maneras que me rompían el corazón. Nos habíamos mudado a un distrito diferente dentro de la ciudad porque obtuve un ascenso que requería un trayecto más largo, y el nuevo distrito escolar supuestamente era mejor. Lo que no anticipé fue cuán crueles podían ser los niños con alguien que lucía diferente. Empezó con cosas pequeñas, comentarios susurrados, miradas fijas, niños evitando sentarse junto a Mateo en el almuerzo. Pero escaló rápidamente cuando un niño en particular, Tiago Torres, decidió hacer miserable la vida de mi hijo. «Papá», dijo Mateo una tarde mientras lo ayudaba con la tarea, «¿soy un monstruo?». La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. «¿Qué quieres decir, campeón?». «Tiago dice que parezco un monstruo por mis brazos. Dice que por eso mi mamá murió, porque los monstruos no pueden tener familias normales». Sentí una rabia creciendo en mi pecho, esa furia protectora que solo un padre puede entender. «Mateo, mírame», le dije, arrodillándome a su nivel. «No eres un monstruo. Eres valiente, amable, inteligente y el mejor hijo que cualquier papá podría desear. Esas cicatrices en tus brazos son prueba de que eres un sobreviviente. Son prueba de que eres más fuerte que cualquier cosa que la vida te lance». Pero mis palabras de consuelo no bastaron para detener lo que ocurría en la escuela. El acoso empeoró. Tiago convenció a otros niños de evitar a Mateo, llamándolo el niño quemado, e inventando historias sobre cómo sus cicatrices eran contagiosas. Mateo empezó a tener pesadillas de nuevo, algo que no había pasado en más de un año. Me suplicaba que no lo obligara a ir a la escuela. Intenté trabajar con la escuela primero. Me reuní con la maestra de Mateo, la señora Álvarez, quien fue comprensiva, pero parecía abrumada. «Señor Vargas, he hablado con Tiago varias veces. También contacté a sus padres, pero honestamente, el acoso es un tema tan complejo y Tiago está lidiando con algunos desafíos en casa». «¿Qué tipo de desafíos?», pregunté. «No puedo compartir detalles por cuestiones de privacidad, pero digamos que su situación familiar es complicada. Su padre está luchando con problemas personales». Luego me reuní con la directora, una mujer bien intencionada llamada doctora Núñez, quien habló en jerga educativa sobre justicia restaurativa y estrategias de resolución de conflictos. «Estamos implementando un programa integral contra el acoso», me aseguró. «Tiago participará en sesiones de mediación con pares y tendremos una asamblea escolar sobre aceptación e inclusión». Pero pasaron semanas y nada cambió. Si acaso Tiago parecía envalentonado por la falta de consecuencias reales, el colmo llegó cuando Mateo llegó a casa con su camiseta favorita de dinosaurios rasgada. «Tiago la agarró durante el recreo», explicó Mateo, intentando no llorar. «Dijo que los monstruos no merecen cosas bonitas». Esa noche, después de que Mateo se durmiera, tomé una decisión. La escuela no protegía a mi hijo, así que lo manejaría yo mismo. Iba a visitar a la familia de Tiago Torres.
Encontré su dirección en el directorio escolar y manejé hasta allá un sábado por la mañana. La casa estaba en un barrio modesto, una pequeña vivienda de un piso con un jardín descuidado y pintura descascarada. Había una camioneta en la entrada y una motocicleta cubierta con una lona en el garaje. Toqué la puerta, con el corazón latiendo fuerte entre ira y determinación. Había ensayado lo que diría, explicaría que su hijo atormentaba al mío, que necesitaban asumir responsabilidad y detenerlo. La puerta se abrió y me encontré cara a cara con un hombre de unos 40 años. Era alto, con cabello entrecano y ojos cansados que hablaban de alguien que había visto demasiado. Tenía cicatrices leves en las manos y antebrazos, y se movía con la precisión cuidadosa de alguien que había sido herido y aprendido a compensar. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con voz cautelosa pero no hostil. ¿Eres el padre de Tiago Torres? Soy Eugenio Torres. ¿Y tú eres? Javier Vargas. Mi hijo Mateo está en la clase de Tiago en la escuela. Vi el reconocimiento cruzar su rostro, seguido rápidamente por lo que parecía resignación. Ah, dijo, retrocediendo un poco. Creo que sé por qué estás aquí. Por favor, pasa. El interior de la casa era limpio pero austero, con muebles elegidos por función más que por estilo. Había unas fotos familiares en la repisa, y noté que en las más recientes, Tiago siempre aparecía solo con su padre, sin madre a la vista. ¿Quieres un café?, ofreció Eugenio, señalando la cocina. Esto no es una visita social, respondí, con la ira regresando. Tu hijo ha estado acosando al mío durante semanas. Le está haciendo la vida imposible, y la escuela no parece hacer nada al respecto. Los hombros de Eugenio se hundieron ligeramente. Lo sé, dijo en voz baja. He estado intentando trabajar con Tiago en su comportamiento, pero ha estado enojado últimamente. Ambos hemos pasado por un periodo difícil. Un periodo difícil no le da derecho a atormentar a otros niños, dije, alzando la voz. ¿Sabes lo que le ha estado diciendo a mi hijo? Lo llama monstruo por sus cicatrices. Le dice que por eso su madre murió. El rostro de Eugenio palideció. ¿Qué dijo? ¿Me oíste? Tu hijo está torturando psicológicamente a un niño de 8 años porque luce diferente. Eugenio se pasó la mano por el cabello. Esto es inaceptable. Lo manejaré con Tiago inmediatamente. Ha ido más allá de solo manejar a Tiago, dije. Mi hijo tiene miedo de ir a la escuela. Está teniendo pesadillas de nuevo. Cree que es un monstruo por lo que tu hijo le ha dicho. ¿Cicatrices?, preguntó Eugenio de repente con voz extraña. ¿Mencionaste cicatrices? ¿Qué tipo de cicatrices? La pregunta me tomó por sorpresa. Cicatrices de quemaduras en sus brazos y parte del pecho. Estuvo en un incendio cuando tenía 3 años. Eugenio se quedó muy quieto, su rostro perdiendo aún más color. ¿Me mostrarías las cicatrices? ¿Por qué?, pregunté de pronto sospechoso. ¿Qué importa cómo se ven? Por favor, dijo Eugenio, con algo desesperado en su voz. Necesito verlas. Algo en su tono me hizo reconsiderar. Saqué mi teléfono y le mostré una foto reciente de Mateo en la playa, donde sus cicatrices eran claramente visibles en los brazos y el hombro. Eugenio miró la foto por un largo momento y vi cómo sus manos empezaban a temblar. Dios mío, susurró. Conozco esas cicatrices. ¿Qué quieres decir con que las conoces? Eugenio me miró, con ojos llenos de un dolor tan profundo que era casi físico. Señor Vargas, ¿cuál era el nombre de tu esposa? Ana Vargas. ¿Por qué? Y el incendio fue hace 5 años, en un edificio de apartamentos en la calle Jorge. Mi sangre se heló. ¿Cómo sabes eso? Eugenio se sentó pesadamente en su silla, con el rostro entre las manos. Porque estuve allí, dijo con voz apenas audible. Fui el bombero que sacó a tu hijo de ese edificio. El mundo pareció inclinarse. Miré a este hombre, este desconocido que acababa de reclamar ser parte del peor día de mi vida, y traté de procesar lo que me decía. Eso es imposible, dije. El bombero que salvó a Mateo se llamaba Torres. Eugenio Torres es mi nombre completo, dijo Eugenio en voz baja. Sentí náuseas. Eres tú. Eres el bombero que salvó a mi hijo y que no pudo salvar a tu esposa.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a este hombre destrozado sentado frente a mí, y de repente todo encajaba. Sus ojos cansados, sus movimientos cuidadosos, las cicatrices en sus manos, la ausencia de la madre de Tiago en las fotos familiares. «Fuiste herido en el incendio», dije, recordando lo que el jefe de bomberos me había contado después. El bombero que salvó a Mateo resultó herido cuando parte del techo se derrumbó. Eugenio asintió, arremangándose para revelar cicatrices más extensas en sus brazos. Me aplastó el hombro izquierdo, me rompió 3 costillas, quemaduras de 2º grado en los brazos y la espalda, pero eso no fue lo peor. ¿Qué fue lo peor? Lo peor fue que solo pude hacer un viaje por esas escaleras antes de que el edificio se volviera demasiado inestable. Tuve que elegir. Podía salvar a tu hijo o intentar llegar a tu esposa. No podía hacer ambas cosas. Sentí lágrimas empezando a caer, pero ya no eran de ira, eran de comprensión, de reconocimiento, de duelo compartido. Salvaste a mi hijo, dije en voz baja, pero no pude salvar a tu esposa. He cargado con eso cada día durante 5 años, el conocimiento de que tomé una decisión y por esa decisión una mujer murió y un niño pequeño perdió a su madre. Eugenio, dije con voz firme ahora, no tomaste una decisión, tomaste la única opción posible, salvaste a un niño de 3 años. Pero tu esposa... Mi esposa ya estaba inconsciente por inhalación de humo cuando llegaste. El jefe de bomberos me lo dijo después. No habría sobrevivido aunque la hubieras alcanzado primero. Pero Mateo estaba consciente, luchando. Salvaste a la única persona que podía salvarse. Eugenio me miró con sorpresa. ¿No me culpas? ¿Culparte? Eugenio, he pasado 5 años agradecido con un bombero llamado Eugenio Torres que arriesgó su vida para salvar a mi hijo. Nunca imaginé que tendría la oportunidad de agradecerle en persona. Nos sentamos en silencio por un momento, ambos procesando la coincidencia imposible que nos había unido. ¿Por eso dejaste el departamento de bomberos?, comenté. Eugenio asintió. Las heridas físicas sanaron en su mayoría, pero las emocionales... Empecé a beber, a tener ataques de pánico cada vez que sonaba la alarma. No podía hacer el trabajo más, no podía confiar en mí mismo para tomar esas decisiones. Y la madre de Tiago se fue hace 2 años. Dijo que no podía manejar estar casada con un hombre roto. La voz de Eugenio era amarga. Tiago me culpa por su partida. Ha estado enojado desde entonces, actuando mal en la escuela, metiéndose en peleas. He intentado ayudarlo, pero apenas mantengo mi propia cabeza a flote, así que ha estado descargando su ira en otros niños, aparentemente, y me avergüenza decir que no me di cuenta de cuán grave se había puesto. Eugenio me miró con remordimiento genuino. Señor Vargas, lo siento mucho, no solo por el comportamiento de Tiago, sino por todo, por no haber podido salvar a tu esposa, por el dolor que tú y tu hijo han soportado. Me puse de pie y caminé hacia donde Eugenio estaba sentado. Eugenio, mírame. Alzó los ojos para encontrar los míos. No tienes nada por qué disculparte. Eres un héroe. Salvaste la vida de mi hijo y casi mueres en el intento. El hecho de que Tiago haya acosado a Mateo no cambia eso. Pero Tiago no lo sabe, dijo Eugenio en voz baja. No sabe sobre el incendio, sobre tu hijo. Solo ve a un niño con cicatrices y ha sido cruel. Entonces quizás sea hora de que aprenda la verdad. Eugenio estuvo callado por un largo momento. Tienes razón, dijo finalmente. Tiago necesita entender qué es el verdadero coraje y cuáles son las consecuencias reales. ¿Dónde está ahora? En su habitación. Ha estado castigado la semana pasada por una pelea en la escuela. Eugenio se levantó. ¿Estarías dispuesto a quedarte mientras le hablo? Creo que necesita oír esta historia, y creo que necesita conocer al niño cuya vida salvé. Mateo no está conmigo hoy. Está en casa de su abuela. Está bien. Tiago necesita oír esto primero. Luego quizás podamos arreglar que los niños se encuentren apropiadamente. Eugenio llamó a Tiago abajo, y vi a un niño de unos 8 años bajando con expresión hosca. Tenía el cabello oscuro de su padre y los mismos ojos cansados, pero había una ira en su rostro que hablaba de un dolor que era demasiado joven para entender. Tiago, dijo Eugenio, con voz firme pero gentil. Este es el señor Vargas. Es el padre de Mateo. La expresión de Tiago se volvió defensiva de inmediato. No hice nada. Hijo, siéntate. Necesitamos conversar.
Durante la siguiente hora, Eugenio le contó a Tiago la historia del incendio. Explicó sobre su trabajo como bombero, sobre el día en que tuvo que elegir entre salvar a una mujer o a un niño, sobre cómo había cargado a un niño de 3 años fuera de un edificio en llamas y casi muere en el proceso. Tiago escuchó con creciente asombro y horror. El niño pequeño que salvé, dijo Eugenio, era Mateo. El niño al que has estado llamando monstruo. El rostro de Tiago palideció. Mateo. Pero sus cicatrices son prueba de que sobrevivió algo que debería haberlo matado. Son prueba de que es más valiente y fuerte que la mayoría de los adultos que conozco. Tiago comenzó a llorar entonces, no las lágrimas enojadas de un niño frustrado, sino los sollozos profundos y arrepentidos de alguien que entendía la magnitud de sus acciones. Lo siento, susurró. Lo siento tanto. No lo sabía. Sé que no lo sabías, dijo Eugenio abrazando a su hijo. Pero eso no es excusa. No podemos ser crueles con las personas solo porque no entendemos su historia. ¿Puedo decirle que lo siento? Hablé por primera vez desde que Eugenio había empezado su relato. Tiago, creo que a Mateo le gustaría mucho eso, pero más que una disculpa, creo que le gustaría un amigo. Un amigo que lo vea por quien realmente es, un niño valiente, amable e inteligente que resulta tener algunas cicatrices. Tiago asintió con entusiasmo. Quiero ser su amigo. Quiero compensar lo que hice. El lunes siguiente, llevé a Mateo a la escuela yo mismo. Estaba nervioso, aferrándose a mi mano con fuerza mientras nos acercábamos al edificio. Papá, ¿y si Tiago es malo conmigo de nuevo? No creo que lo sea, campeón. Pero si lo es, ven a buscarme inmediatamente. Está bien. Apenas cruzamos la puerta principal cuando apareció Tiago, con su padre justo detrás. Eugenio y yo habíamos arreglado este encuentro, pero Mateo no sabía qué esperar. Tiago se acercó a Mateo con rostro serio pero amable. Mateo, soy Tiago. Lo siento. Mateo me miró con incertidumbre, luego de vuelta a Tiago. Fui realmente malo contigo, continuó Tiago. Te llamé nombres y te hice sentir mal por tus cicatrices, pero no lo sabía. No sabía que eres un héroe. ¿Un héroe?, preguntó Mateo confundido. Tiago miró a su padre, quien asintió alentador. Mi papá me contó sobre el incendio, sobre cómo te salvó cuando eras pequeño. Dijo que tus cicatrices no son feas, son prueba de que eres la persona más valiente que ha conocido. Los ojos de Mateo se abrieron y miró a Eugenio con reconocimiento amaneciendo en su rostro. Eres el bombero, el que me sacó. Eugenio se arrodilló al nivel de Mateo, con ojos brillantes por lágrimas contenidas. Lo soy, y he pensado en ti cada día durante 5 años, preguntándome si estabas bien, si eras feliz, si recordabas algo de ese día. Recuerdo que alguien me sostenía, dijo Mateo en voz baja. Alguien diciéndome que iba a estar bien. ¿Eras tú? Era yo, dijo Eugenio, con voz gruesa por la emoción. Y estabas bien. Fuiste mucho más que bien. Creciste para ser un niño increíble y valiente. Tiago dio un paso adelante de nuevo. Mateo, fui malo contigo porque estaba enojado por otras cosas y lo descargué en ti. Eso estuvo mal. Muy, muy mal. ¿Puedes perdonarme? Mateo miró a Tiago por un largo momento, luego a su padre, luego a mí. Mi papá siempre dice que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, no solo a los demás. Eso es correcto, campeón. Está bien, dijo Mateo a Tiago. Te perdono, pero tienes que prometer no ser malo con otros niños que lucen diferentes. Lo prometo, dijo Tiago solemnemente. ¿Y podemos ser amigos? Podría mostrarte mi colección de bloques. Tu papá dijo que te gusta construir cosas. Por primera vez en semanas, vi el rostro de Mateo iluminarse con genuina excitación. ¿Tienes bloques? ¿De qué tipo? De todos tipos. Tengo el gran halcón milenario y algunos sets de dinosaurios. Mientras los niños empezaban a charlar sobre sus intereses compartidos, Eugenio y yo nos apartamos. Gracias, dijo en voz baja, por traerlo hoy, por dejar que Tiago se disculpe, por perdonarme. Eugenio, no hay nada que perdonar, pero sí tengo algo que pedirte. ¿Cualquier cosa? Mateo ha tenido días difíciles últimamente.
no solo por el acoso, sino porque ha estado preguntando más sobre el incendio, sobre su madre, sobre lo que pasó ese día. Creo que le ayudaría a oír la historia de ti, entender que alguien luchó por él, que alguien arriesgó todo para salvarlo. Eugenio asintió. Sería un honor contársela cuando creas que está listo. ¿Qué tal este fin de semana? Tú y Tiago podrían venir a cenar. Mateo podría mostrarle a Tiago su colección de dinosaurios, y quizás después podrías contarle sobre ese día las partes apropiadas para un niño de 8 años. Me gustaría mucho. Ese sábado por la noche, Eugenio y Tiago vinieron a nuestra casa a cenar. Fue la primera vez en meses que oí a Mateo reír tan libremente. Él y Tiago se unieron por su amor compartido por los dinosaurios y los bloques, y Tiago demostró ser un amigo amable y considerado una vez que su ira se redirigió hacia la comprensión. Después de la cena, mientras los niños jugaban en la sala, Eugenio le contó a Mateo la historia del incendio. La mantuvo apropiada para su edad, enfocándose en la valentía de los bomberos, la importancia de los detectores de humo y cuán orgulloso estaba de lo fuerte que había sido Mateo. ¿Tenías miedo?, preguntó Mateo. Lo tenía, pero tener miedo no significa que no seas valiente. Ser valiente significa hacer lo correcto incluso cuando estás asustado. ¿Por eso me salvaste? Aunque tenías miedo. Te salvé porque eso es lo que hacen los bomberos. Protegemos a las personas, y tú, Mateo, valías la pena proteger. Mateo estuvo callado por un momento. Luego se arremangó y le mostró a Eugenio sus cicatrices. ¿Se ven diferentes ahora de cuando era pequeño? Eugenio examinó las cicatrices con cuidado, con expresión pensativa. Parecen haber sanado maravillosamente. Tus doctores hicieron un trabajo increíble, pero ¿sabes qué veo cuando las miro? ¿Qué? Veo prueba de que eres un luchador. Veo evidencia de que sobreviviste a algo que habría derrotado a muchas personas. Veo las marcas de un guerrero. Un guerrero. Así es. Estas cicatrices son tus heridas de batalla y cuentan la historia de una batalla que ganaste. De ese día en adelante, todo cambió. Tiago se convirtió en el amigo más cercano y protector feroz de Mateo en la escuela. Cuando otros niños miraban las cicatrices de Mateo o hacían preguntas groseras, Tiago intervenía y explicaba que Mateo era un sobreviviente de un incendio, un héroe de la vida real. Eugenio y yo desarrollamos una amistad improbable, construida en experiencias compartidas y respeto mutuo. Él empezó a asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos y a trabajar con un terapeuta para lidiar con su trastorno de estrés postraumático. Yo lo ayudé a navegar el proceso de recuperarse, y él me ayudó a entender que estaba bien dejar entrar a otras personas en nuestras vidas, que Mateo y yo no teníamos que enfrentar el mundo solos. 6 meses después, Eugenio llevaba 4 meses sobrio y trabajaba como instructor de seguridad contra incendios, enseñando a niños sobre prevención y seguridad. Tiago había transformado de un niño enojado y problemático en un chico confiado y empático que defendía a otros niños acosados. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo Eugenio una tarde mientras veíamos a los niños jugar en mi patio trasero. Pasé 5 años pensando que había fallado ese día, que no había hecho lo suficiente, que no había salvado lo suficiente. Y ahora me doy cuenta de que salvar a Mateo no fue solo sobre ese día. Fue sobre darle la oportunidad de convertirse en quien es ahora. Fue sobre darte a ti la chance de criar a un niño increíble. Fue sobre crear un efecto dominó que aún se expande. ¿Qué quieres decir? Mira a Tiago. Hace unos meses estaba enojado y herido, descargándolo en otros niños. Ahora ha aprendido sobre coraje, compasión y defender a quienes necesitan ayuda. Eso es por Mateo. Eso es por el ejemplo que tu hijo dio. Observé cómo Mateo ayudaba pacientemente a Tiago a armar una estructura complicada con bloques. Los 2 niños trabajando juntos con la camaradería fácil de verdaderos amigos. Tienes razón, dije. Las cicatrices de Mateo solían ser fuente de vergüenza para él. Ahora son fuente de fuerza. Y Tiago ha aprendido que la verdadera fuerza no se trata de hacer sentir pequeños a los demás. Se trata de levantarlos. 1 año después, Eugenio estaba de vuelta al trabajo a tiempo completo como coordinador de seguridad contra incendios en el distrito escolar. Tiago y Mateo eran mejores amigos inseparables.
Y yo había aprendido que a veces las conexiones más inesperadas pueden convertirse en las relaciones más significativas de nuestras vidas. Las cicatrices que una vez hicieron de mi hijo un blanco para el acoso se habían convertido en el puente que conectó nuestra familia con personas que entendían nuestro camino de maneras que nadie más podía. Eugenio había salvado la vida de Mateo en ese incendio 5 años atrás. Pero en muchos sentidos, Mateo había salvado la vida de Eugenio también, dándole la oportunidad de ver que sus acciones ese día habían importado, que la elección que hizo había sido la correcta, que aún era el héroe que siempre había sido. A veces pienso en cuán diferentes habrían sido nuestras vidas si no hubiera decidido confrontar al padre de Tiago ese día, si hubiera aceptado la respuesta inadecuada de la escuela al acoso, si hubiera transferido a Mateo a otra escuela, si hubiera dejado que la ira y la frustración guiaran mis decisiones en lugar del amor y la determinación. Pero estoy agradecido cada día por haber elegido luchar por mi hijo, porque al luchar por él, encontré algo que ni siquiera sabía que nos faltaba. Una familia que entendía nuestra historia, amigos que veían las cicatrices de Mateo como marcas de coraje en lugar de diferencia, y una comunidad construida sobre la base de experiencias compartidas y apoyo mutuo. Las cicatrices de Mateo siempre serán parte de su historia, pero ahora, en lugar de ser fuente de vergüenza o dolor, son un recordatorio de su fuerza, su supervivencia y las conexiones increíbles que pueden crecer de los lugares más inesperados. Son prueba de que a veces nuestras mayores heridas pueden convertirse en nuestros mayores dones, y las personas que mejor entienden nuestro dolor, a menudo son las que nos ayudaron a sobrevivir en primer lugar. Una historia absolutamente poderosa sobre cómo nuestro mayor dolor puede convertirse en el puente hacia nuestra mayor sanación, y cómo las cicatrices que llevamos pueden conectarnos con personas que entienden nuestro camino de maneras que nadie más puede. ¿Qué piensas de la transformación de Eugenio? De un hombre roto cargando culpa a alguien que encontró propósito de nuevo. Cuéntanos tus pensamientos en los comentarios abajo. Si te conmovió esta increíble historia sobre perdón, conexiones inesperadas y el poder curativo de la verdad, por favor muestra tu apoyo dándole like y asegúrate de suscribirte para más historias inspiradoras que prueban que estamos todos más conectados de lo que creemos. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna subida. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.